Amados hermanos, que el Señor nos bendiga una vez más esta tarde. Damos gracias al Señor porque aún seguimos firmes, buscando más su rostro. Amados hermanos, en esta tarde, debo anunciarles que el día domingo será la última prédica que lo efectuaremos en directo. Hasta tanto llegue el domingo, pues queremos disfrutar de compartir la palabra del Señor en esta tarde. Por eso quiero invitarles a que inclinen su cabeza. Vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, queremos darte la gloria y la honra que solo tú te mereces. Darte gracias porque tú nos das la vida, la salud, el pan de cada día. Darte gracias sobre todo por darnos el honor y el privilegio de ser tus hijos. Señor, somos de tu propiedad. Y te damos toda gloria y toda honra, porque solo tú eres digno. Pedimos que en esta tarde tú nos hables, Señor, que podamos meditar y reflexionar, que en medio de la situación que estamos viviendo, en nuestro corazón haya paz, gozo, alegría, sobre todo esperanza. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu sea quien hable a cada uno de nuestros corazones. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, para ninguno de nosotros es desconocido en qué situación se encuentra nuestra sociedad. Cada vez más podemos mirar que se corrompe, que encontramos la gente que tiene mucho dinero con una actitud prepotente, los pobres se encuentran cada vez más en cierta miseria, niños, niñas abandonados, envueltos o incluidos en la droga, en la prostitución. La hambruna ha crecido de una manera incontrolable, las pestes ya lo estamos viviendo, una de ellas, los terremotos han sido parte ya de nuestra vida, respiramos un poco de uno que haya pasado, dentro de nada otra vez cae otro o simplemente tormentas tropicales, la guerra, una amenaza constante, la violencia avanza incontenible, donde hay miles y miles y miles de muertos, la delincuencia, no sé si por la pobreza, pero también ha crecido de una manera excesiva, la explotación económica, la crisis social, la crisis política, la crisis económica, aún la crisis religiosa. Podemos mirar que nuestra sociedad se va hundiendo más y más. Cada vez que tú y yo miramos las noticias, cada vez que nosotros miramos las noticias, el cuadro es deprimente. Mucha gente no quiere mirar las noticias porque causa tristeza, amargura. No, pues en esta tarde yo quiero compartir un tema que lleva por título Sonríe otra vez. En medio de las malas noticias, en medio de la adversidad, todavía hay la posibilidad de sonreír, de disfrutar de la vida. El apóstol Pablo fue un hombre que vivió al filo de la muerte en una manera constante. Todo lo que él experimentó, había la necesidad de ponerse a llorar,
a lamentar, a lamer sus heridas. Mas Pablo decidió sonrió vivir con gozo, con alegría, aunque la situación sea triste y apta para llorar. Él prefirió vivir con alegría y con gozo. Y creo que nosotros, los cristianos, aquellos que hemos creído firmemente en Cristo, deberíamos de alguna manera seguir los pasos de Cristo. Desde luego que sí, pero también de hombres como Pablo que entregaron su vida para propagar el Evangelio. Yo quisiera que miremos así rápidamente la vida del apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 11, versos 23 al 27, nos muestra un poco lo que él estaba experimentando, y lo he recortado ahí. Dice: en azotes, en cárceles, en peligros de muerte, apedreados, 3 veces he padecido naufragio, en peligros de ríos, de ladrones, de judíos, de gentiles, entre hermanos falsos, en hambre y sed, en fríos y en desnudez. Realmente pocas ganas hay para gozarse con esta adversidad, con esta vida de sufrimiento que vivió el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo decidió, en medio de su adversidad, vivir con gozo. Pablo fue arrestado durante 2 años y pese a eso él no perdió el disfrutar. Él no perdió esa confianza en que el Señor le daba. Él, aunque lo estaba pasando mal, él vivió, fue paciente, no apareció por ningún lado rabietas, o más bien vio la oportunidad de anunciar el Evangelio. Tenía el firme propósito de anunciarlo aún en medio de las dificultades que la vida le ofrecía. En medio de las tormentas de la vida, el apóstol Pablo se propuso predicar el Evangelio con gozo en medio de la adversidad. ¿Cuál era su secreto? Su secreto está al alcance de ti y de mí. Su secreto es una confianza absoluta en Dios, una confianza firme en lo que el Señor dice en su palabra. Él cree firmemente que Dios tiene el control y el dominio de todo. Si hay desventura, es porque Dios lo permitió. Si hay dolor, Dios lo ha consentido. Si él se encuentra preso, Dios es el director de esta orquesta, o simplemente el director de su vida. Él es el director soberano de su vida. Por lo tanto, no hay por qué temerse. Amados hermanos, el apóstol Pablo sabe que no hay escapatoria, porque todo está bajo el control de Dios, aunque él esté oprimido. Si la opresión desaparece, fue porque Dios intervino y lo liberó. Pero sea cual sea su situación, él sabe que la presencia de Dios es real y vital en su vida cotidiana. Es esa confianza de ese Dios al cual él ha creído que le produce gozo, un gozo para poder disfrutar de la vida. En medio de todo eso, amado hermano, cada uno de nosotros estamos frente a esa situación. Cada uno tiene que tomar una decisión: o disfruto de la vida, o simplemente me pongo a lamer mis heridas, porque las heridas siempre aparecerán en el lapso de nuestra vida, pero tú y yo tenemos la posibilidad de levantarnos con fe, con esperanza y vivir con gozo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos allá en Juan 15:11, dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas, el Señor Jesús dice, estas cosas os he hablado, les he dicho, para que mi gozo esté en ustedes, para que el gozo de Cristo esté en ustedes. Bueno, podríamos preguntarnos, ¿qué cosas les dijo? ¿Acerca de qué habló Jesús en ese capítulo 15 de Juan?
básicamente habló que sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Unidos a Él será una vida fructífera, donde habrá abundancia, fruto abundante, los frutos del Espíritu Santo que el creyente tiene. Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, y así podríamos seguir enumerando los frutos del Espíritu Santo, lo que Él nos ha otorgado. Debemos recordar sin desmayar que Cristo vive en nosotros cada día y que cuando tú y yo dependemos única y exclusivamente de Cristo, los frutos van a abundar en nuestro corazón. Cuando dependemos única y exclusivamente de Cristo, los frutos van a abundar en nuestro corazón. Por lo tanto, vivir con gozo es una decisión, la decisión de vivir sabiendo que aunque todo va mal, el Señor, tu Dios, tiene el control. Él guía, Él dirige, Él sustenta, Él guarda, Él protege, Él provee, Él guía, nos está llevando a su casa. Por lo tanto, tú y yo tenemos que disfrutar de lo que el Señor nos da cada día. Hermanos, esto tiene que ver con una actitud que viene por la absoluta confianza del Creador del universo, una seguridad que Dios está obrando. Estamos frente a una pandemia, el mundo no sabe qué es lo que pasa. Hoy mismo se cierran fábricas, hay despidos, la gente está desesperada, no sabe qué hacer. Nuestro Dios tiene el control, Él sabe lo que está haciendo y Él sabe lo que va a hacer y Él sabe a dónde nos va a llevar. Por lo tanto, tú y yo debemos confiar de una manera absoluta en aquel que prometió ciertamente cumplirá. Él lo dirige absolutamente todo. Aunque en ciertos momentos venga alguna situación mala que nosotros consideramos que sea malo, sin embargo, en medio de eso, el Señor sigue controlando nuestra vida. Déjame decirte, amado hermano, que el Señor tiene el control de todo. Él es el que dirige lo que ha pasado allá en el pasado. Él es el que está dirigiendo lo que pasa en estos días, en nuestro mundo. Él es el que tiene el control de lo que va a pasar mañana y el próximo año, si Él decide todavía que tengamos vida. Pero Él tiene el control absoluto de todo. Y el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, desde la cárcel escribe una carta a los hermanos de Filipos, y quisiera yo compartirte lo que Pablo dice allá en Filipenses capítulo 1, verso 1. Mira, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Vamos a detenernos ahí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. El apóstol Pablo es un hombre que revolucionó el mundo romano. Predicó la palabra de Dios por todo rincón. La gente, todos sabían quién es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ante los hermanos de Filipos, podía haberse presentado como una celebridad, como un super líder. Sin embargo, este hombre se presenta simplemente como siervo. Lo hace como siervo. Dice: Timoteo y yo somos siervos de Jesucristo. ¿Te has dado cuenta que en nuestros días algunos se presentan como expertos espirituales? Tienen la solución para todo. Pablo, en cambio, se presenta como un esclavo. No tiene derechos. Uno que está atado a otro. Pablo está atado a Cristo por amor.
El amor de Cristo ha inundado la vida de Pablo y Pablo de alguna manera quiere también expresarle el amor que él tiene para con el Señor. Está atado a él por amor. Hay una relación muy estrecha el uno con el otro. Solamente la muerte puede romper este vínculo de amor. El uno sirve al otro. El apóstol Pablo sirve a Cristo sin mirar sus propias expectativas, sin preocuparse por sus propios intereses. El apóstol Pablo, luego de presentarse como un siervo, como un esclavo, él menciona a quienes dirige su carta. Y mira, lo que podemos visualizar aquí es que la carta viene de unos que son siervos y va dirigida a unos que son llamados santos. Una vez más, Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. El apóstol Pablo se considera un siervo y su carta la dirige a un grupo de personas consideradas santos en el mundo, en nuestro mundo cotidiano, en nuestro mundo religioso. Santos son esas figuras de hombres y mujeres que han tenido influencia social, pero que ahora son de oro, de plata, de yeso, de mármol. Su influencia social no ha impactado a la sociedad de tal manera que nuestra sociedad ha hecho de estos hombres, o la figura de estos hombres, han hecho imágenes de piedra, de oro, de plata, de yeso y de mármol, que representan justamente a esas personas que han dedicado su vida a ser de influencia social, de apoyo, de ayuda. Juan Pablo II, el Papa santificó, escúchame por favor, el Papa Juan Pablo II santificó más hombres y mujeres que todos los papas del siglo XX juntos. El Papa Juan Pablo II santificó a hombres y mujeres en mayor número que todos los papas del siglo XX. Además de entrar en un proceso largo para obtener esta santificación de estos hombres y mujeres que murieron haciendo obras, también es necesario una buena cantidad de dinero para poder ser santificados. Pero déjame decirte que el apóstol Pablo tiene otra forma de mirar. El Espíritu Santo a través de Pablo enfoca a unos santos, a gente común y corriente como tú y como yo. A esos les llama santos. La palabra santo significa apartado para servir a Dios. La palabra santo significa apartado para servir a Dios. Quizás la pregunta podría rondar en la mente de la gente diciendo, ¿cómo podemos ser santos? ¿Cómo podemos ser santos? Primera de Corintios capítulo 6, verso 9, dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo dice básicamente que los injustos no irán al cielo. Y da una lista de quiénes son injustos, una lista que realmente es corta, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, que todos nos hemos corrompido, que todos nos hemos alejado, hemos apartado, que nadie quiere hacer el bien. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos estamos condenados.
Entonces, luego el apóstol Pablo dar esta lista y decir que los injustos no irán al cielo, una vez más la pregunta podremos dejarla. ¿Cómo podemos ser santos? Ahora mira, el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 11, primera de Corintios 6, 11, y esto erais algunos. Y esto era esta larga lista que ha dado el apóstol Pablo. Esto erais, allá en el pasado erais, cuando eras ignorante, cuando no conocías la voluntad de Dios, cuando vivías como a ti te daba la gana. Esto erais. Y mira lo que dice a continuación, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido lavados. Pasado, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido hechos santos, ya habéis sido justificados, ya habéis sido justificados o declarados inocentes, justos, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas estas prácticas que nosotros llevábamos, contaminadas de pecado y de suciedad, esto era lo que tú y yo practicábamos antes, mas el apóstol Pablo dice, ya habéis sido lavados, lavados de toda suciedad, de todo pecado, de toda inmundicia. Pablo dice, ya habéis sido santificados, hechos santos, apartados. Dios ya les ha apartado. Luego de lavarles, de limpiarles, de purificarles de todo pecado, les apartó para que les sirvan al Señor. Ya habéis sido justificados, o Dios les ha declarado inocentes. Antes éramos culpables de todo el pecado que hemos cometido, mas ya habéis sido declarados inocentes. Y dice ahí la Escritura, a través de Cristo. Cuando hemos sido lavados, santificados, justificados, hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Cristo moría. Tú y yo no podemos lavarnos, no podemos santificarnos. Por más que hagamos lo que hagamos, no podemos justificarnos, porque somos culpables de todo nuestro pecado y nuestra maldad. Solo Dios en su gracia y su misericordia puede lavarnos, santificarnos y justificarnos. Cuando lo hizo, ya lo hemos dicho, lo hizo hace 2000 años atrás, cuando Cristo moría en la cruz del Calvario. Aceptar ese sacrificio único, que Él murió en mi lugar, que Él murió en tu lugar, aceptar eso produce un privilegio enorme. Dice la palabra del Señor allá en Juan capítulo 1, verso 12, dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino a los judíos, vino a su pueblo. Sin embargo, su pueblo le rechazó, le rechazaron. Como ellos le rechazaron, la oferta se abrió para los gentiles, para el resto de la humanidad. Una oferta a todos para recibir esa salvación, recibir y creer en ese mensaje glorioso, en ese sacrificio único y perfecto, a coste de mi pecado y de mi maldad. Cristo pagó, y dice la Escritura que me dio el derecho, el privilegio de ser hijo de Dios. Cristo con su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado, nos ha santificado, nos ha declarado inocentes y nos ha dado el honor y el privilegio de ser hijos de Dios. Por lo buenos que somos, de ninguna manera, porque todos hemos pecado, mas Cristo murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. A partir de ahí, el Señor nos ha apartado para servirle a Dios.
Volvamos nuevamente a la epístola de Filipenses, capítulo 1, verso 2. Dice el apóstol Pablo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Filipos: gracia y paz, dos palabras comunes. Gracia es un saludo común que utilizaban los griegos, como hoy podríamos decir buenos días, o que tengas un buen día, o simplemente hola. Era el saludo griego, así como tú y yo decimos buenos días, o que tengan un buen día, o simplemente como hoy se acostumbra decir hola. Pero la gracia era un saludo de la cultura griega. Dios dice que tengan una buena eternidad. Cuando Pablo dice que la gracia sea con ustedes, Dios está pensando que tengan una buena eternidad. Pero además de eso añade: yo estoy preparando para que ustedes la tengan, para que así sea. Muchos hoy en día, tú y yo seguro, que decimos que Dios te bendiga a nuestros hermanos, pero nada hacemos para que eso sea una realidad, para que sea bendecido nuestro hermano. Déjame darte un par de ejemplos. Por ejemplo, los padres que por diferentes razones se divorcian. ¿Sabes qué es lo que dicen? ¿A quién aman tanto? ¿A quién aman más que cualquier otra cosa? Pues ellos dicen que aman a sus hijos más que cualquier otra cosa. Pero en el momento en que su hogar no es estable, en el momento en que su hogar se rompe, en ese momento lo único que están causando es dolor, miseria a su propio hijo, a quien dicen que aman tanto. Y muchas veces, amado hermano, seguro que tú y yo también, tú y yo lo hacemos. Tenemos la costumbre de decir que Dios bendiga a la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando alguien hace o dice algo que a mí no me gusta? O que creo yo que mis derechos lo está alterando. Entonces yo lo que hago es no perdonarle. Yo lo que hago es disgustarme con ese hermano. ¿Sabes qué? Cada vez que tú y yo nos enojamos, cada vez que tú y yo nos disgustamos con los hermanos, estamos haciendo daño a la iglesia en general, porque la iglesia está dando testimonio. El Señor Jesús dijo que por esto conoceráis que sois mis discípulos. El mundo va a conocer que somos discípulos de Cristo cuando nos amemos los unos a los otros. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nuestros vecinos nos encuentran en peleas, en conflictos, en desacuerdos. Y muchas veces es porque han alterado, han intentado vulnerar mis derechos. Entonces yo me enfado. Amado hermano, si tú quieres que la iglesia sea bendecida y ese es tu deseo, haz hasta lo que sea imposible para evitar conflictos, divisiones, problemas. Amado hermano, Dios ha arreglado absolutamente todo para que tú y yo tengamos una buena eternidad. Eso solamente se consigue porque la gracia del Señor y su misericordia se ha derramado para que tú y yo disfrutemos un día. Pero es interesante, hermano, que a la gracia le sigue la paz. La gracia es el saludo de los griegos, pero la paz es el saludo hebreo, el shalom. Y es interesante cómo la ciudad de Jerusalén, su nombre, Jerusalén, significa ciudad de paz. ¿No te ha parecido un poco irónico que Jerusalén se llame ciudad de paz? Porque casi nunca ha tenido esa paz. Ha sido más bien por el contrario una ciudad de guerra,
ha estado en permanente guerra hasta el día de hoy. Jerusalén es esa piedra que está en el zapato del mundo y que el mundo no sabe qué hacer con esa piedra que le molesta. Cuando venga el príncipe de paz, el creador del universo, el salvador del mundo, entonces habrá paz en el mundo. De lo contrario, no habrá paz, porque es necesario que el príncipe de paz entonces venga, y cuando él venga, entonces habrá paz en este mundo. Hoy, amados hermanos, la paz solamente se la puede disfrutar en el corazón de aquellos que han recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios viene desde lo alto, inunda nuestro corazón. Entonces la paz y la comunión íntima con Dios absorbe, guía, dirige toda nuestra vida, fluye a través de nuestras actividades cotidianas. Si la relación con Dios es auténtica, tú disfrutarás de gozo, de paz, de bienestar. Quizás una pregunta aquí: ¿quién no vivirá gozoso? Si Dios está presente, si Dios es el que guía, si Dios es el que dirige, ¿quién no vivirá gozoso? Ahora mira el versículo 3, Filipenses 1:3, dice la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué bonito esto. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Qué es lo que producía tanto gozo en el apóstol Pablo? Alguien por ahí se le escapaba la palabra Filipos y enseguida se le iluminaban los ojos a Pablo y una sonrisa se dibujaba en su rostro. Y Pablo entonces siempre daba gracias por estos hermanos de Filipos. ¿No te parece maravilloso? Déjame decirte que el apóstol Pablo no dice lo mismo de la iglesia de Gálatas o de Corinto. Mira, Gálatas capítulo 3, verso 1, dice la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Oh Gálatas insensatos. Ahí hay unos signos de admiración. Posiblemente el apóstol Pablo está molesto. Oh Gálatas insensatos. ¿Sabes lo que significa insensato? Significa necio, tonto, ignorante. Pablo está molesto, está enfadado con estos hermanos de Galacia. Pablo, en cambio, cada vez que alguien menciona a Filipos, su rostro se ilumina, una sonrisa dibuja su cara. No hay lamento, no hay resentimiento, no hay conflictos pendientes con esta iglesia preciosa. Déjame hacerte un par de preguntas. ¿Pastores podrían decir lo mismo? Pastores podrían decir lo mismo de las iglesias a los cuales ellos han servido. Pero quizás, siendo un poco más personal, tú y yo podríamos decir lo mismo de algunos hermanos, vamos a llamarlos hermanos, de algunos hermanos que en el pasado no han sido lo que tanto hemos esperado, más bien nos han causado dificultad. Amado hermano, perdona, tienes tal vez un recuerdo doloroso de algún hermano. Pablo recuerda a Filipos sin ningún resentimiento. Tiene recuerdos agradables. Cuando hay recuerdos agradables, seguro que la vida es saludable. Todos contribuían, todos trabajaban para que la armonía, la comunión, el compañerismo fluya en medio de la iglesia, para que la armonía
déjame decirte que para que haya armonía en la iglesia, alguien tiene que morir. Tiene que morir el yo, el orgullo, el egoísmo. Tiene que morir esos deseos engañosos. Y por el contrario debe fluir el amor, la comunión y el compañerismo entre hermanos. Ahora mira, Filipenses 1:4 dice la palabra de Dios: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo da gracias a Dios por esta iglesia, siempre dando gracias. Señor, gracias por esta iglesia, por estos hermanos. La iglesia no es el edificio, no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia es la gente, los creyentes, los hermanos. Gracias, Señor, por estos hermanos maravillosos que están dispuestos a rendirse para que tu nombre sea exaltado. Siempre dan gracias a Dios, no en ocasiones, sino que Pablo da gracias siempre. Pablo está en la cárcel y a pesar de eso, él sonríe al recordar de estos hermanos, al escribirles a estos hermanos. No sé si él hace un alto para echarse una carcajada, recordando anécdotas agradables, anécdotas de amor, de comunión y de compañerismo con estos hermanos. En las prisiones de Roma eran bastante desagradables, lugares asquerosos, oscuros y terribles. En medio de eso, el apóstol Pablo, él escribe su carta con gozo. Mira, es interesante que la palabra gozo, allá en este libro, en esta epístola a los filipenses, aparece la palabra gozo 19 veces. Pero la palabra Jesucristo en esta carta aparece 40 veces. Cristo es el centro de esta carta. Él es la base, Él es la esencia. Cristo es la fuente del gozo. Hermanos, hoy en día, y nos ha pasado que en la iglesia intentamos producir gozo, una serie de actividades, una serie de programas, una serie de cosas externas para que los hermanos disfruten. Hacemos banquetes para que los hermanos se sientan a gusto en ese momento. Pero banquetes para disfrutar en el momento. Banquetes para disfrutar, programas para disfrutar. Hermanos, el gozo, la paz, no depende de banquetes. El gozo y la paz depende de la intimidad que tengo con mi Señor, con mi Salvador. El gozo no depende de cosas de afuera, depende de la relación interna que tengo con Él. Yo he oído muchas veces, vienen hermanos y me dicen: pastor, estoy desanimado. ¿Sabes por qué estás desanimado? Porque has descuidado tu relación íntima y estrecha con tu Dios, con tu Salvador. Él es la esencia, Él es la base del gozo. Por lo tanto, no depende de cosas externas. Quizás sería oportuno que cada uno nos preguntáramos: ¿cuál es la actitud que yo tengo frente a la vida? ¿Cómo vivo yo esta vida? Tal vez en esta vida está llena de quejas, de lamentos. Vemos constantemente el vaso medio vacío. Amado hermano, eso no nos lleva a disfrutar del gozo. Podríamos disfrutar de banquetes y de programas, pero vivir sin gozo, fríos, apáticos. Filipenses 4:4
Fíjate lo que dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo dice regocijaos. ¿Qué es regocijaos? Interesante, en el griego dice estar feliz calmadamente, ahí en reposo, estoy disfrutando a plenitud y estoy pacientemente descansando, disfrutando de la íntima comunión con mi Dios. Es un disfrute permanente. El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor, en la intimidad con Él, siempre, no de vez en cuando. El momento en que nosotros descuidamos esta intimidad, esta relación, evidentemente que la amargura nos va a invadir. Y el apóstol Pablo dice que cuando estoy en el centro de la voluntad del Señor, el gozo fluye en nuestra vida. Ahora mira el versículo 5. Filipenses 1:5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Filipos, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué significa comunión en el Evangelio? Esto es bastante sencillo. Simplemente es comunicar el Evangelio juntos, en armonía, en comunión, juntos, unidos, cumpliendo esta gloriosa tarea. Desde que estos hermanos oyeron el Evangelio, todos metieron el hombro, todos se implicaron para propagar el Evangelio. No hubo quejas, no hubo exigencia de derechos, de privilegios. Es que yo soy pastor, me da exactamente igual. ¿Y qué? Que tú seas pastor. Todos somos iguales, hijos de Dios, juntos, cada uno cumpliendo con su tarea, con la tarea que el Señor nos ha llamado a cumplir. Ahora fíjate, Filipenses 1:6, un versículo muy conocido que muchos a lo mejor lo sabemos de memoria. El apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué confianza, qué seguridad que tiene el apóstol Pablo. Si Dios comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Él lo está trabajando. Esto es un proceso, una confianza en Dios. Tiene que ser un hecho consumado de una manera absoluta. Dependo de Dios, confío en Dios, pase lo que pase, porque yo sé que Dios está obrando en medio de este mundo, porque yo sé que Dios tiene el dominio absoluto y completo de todo. Tengo la seguridad que Dios es el que está conduciendo mi vida camino al cielo, la vida de su iglesia. Su pueblo está caminando hacia nuestra patria celestial. El Señor nos está guiando, dirigiendo, y todo lo que sucede es porque Dios está buscando su mayor gloria. Dios quiere glorificarse en medio de su pueblo. Esta confianza de que yo dependo de Dios, de que Dios es el que controla, el que guía, el que dirige, produce en mi vida gozo, paz, bienestar. Pablo dice, el que comenzó la obra por gracia, por su gracia, Él la completará. Eso da confianza y oportunidad para vivir una vida gozosa. Yo no sé si tú te acuerdas cuándo comenzó la obra en ti. ¿Cuándo comenzó el Señor la obra en ti? Amado hermano o amigo, asegúrate lo más pronto posible
de que Él haya comenzado la obra en ti, que tú seas un auténtico hijo de Dios, asegúrate. Si Él comenzó la obra, si eso es seguro que Él comenzó la obra en ti, Él la terminará, Él la perfeccionará. Cristo, cuando estaba muriendo, cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados, Él dijo, mira, Juan 19:30, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. El Señor Jesús, mientras moría, dijo, consumado es. Simplemente estaba diciendo, todo está pagado. Todo está pagado. La salvación, todo está pagado. La salvación está completa. No hay nada que añadir. No hay nada que añadir para salvarse. Él lo hizo todo. Por lo tanto, nuestro corazón tiene que llenarse de gozo, de gratitud, de alegría por aquel que consumó nuestra salvación en la cruz del Calvario. Él dijo consumado es, está todo terminado, está todo pagado. Déjame que reflexionemos, quizás hay alguien, un hijo, una hija, que no esté como estaba antes, que no hay ese compromiso que tenía antes, que a lo mejor está apartado, que a lo mejor se ha alejado. Recuerda, si Él comenzó la obra en esa persona, el Señor la terminará. El Señor no tiene prisa. El Señor hará lo que tenga que hacer. Por lo tanto, tú y yo debemos descansar en esa confianza de que el Señor hará lo que tenga que hacer. Cuando vivimos en esa confianza, Él nos hace vivir con gozo. Mira el Salmo 37:5. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Aquí hay tres partes fundamentales. La primera, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué es encomendar? Es entregar, es dejar todo en las manos de Dios, tu camino, tu vida. Déjale absolutamente todo. La segunda parte dice, y confía en Él. Descansa en Él. Ten la seguridad de que Dios hará lo que tenga que hacer. Él hará cuando tenga que hacerlo, en el momento que Él tiene previsto, no cuando yo quiero que lo haga. Él hará cuando Él tenga que hacerlo. Él es soberano. Él ordena. Yo simplemente obedezco porque soy un esclavo de Él. ¿No te has dado cuenta que hoy en día hay algunos que ordenan a Dios? Haz esto, haz aquello, desata la economía, etcétera, etcétera. Hemos escuchado una serie de órdenes de palabras vacías, porque el único que decreta, el único que ordena, el único es el Dios eterno y soberano, y lo hace cuando a Él le parece mejor, de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Por lo tanto, tú y yo confiemos plenamente en Dios. Dejemos todo, absolutamente todo lo que implica nuestra vida, dejémoslo en sus manos. Somos de su propiedad. Aquel que comenzó la obra en nosotros, Él nos da poder para que podamos soportar, si fuese necesario, alguna adversidad, algún problema, alguna dificultad. Recuerda, Él está conduciendo nuestra vida, y cualquier cosa que pasa es que el Señor está buscando su mayor gloria. Hermanos, los más felices, los que disfrutan
de gozo son aquellos que han entregado por completo todo su ser al Señor. Han entregado aquellas cosas que le angustiaban. Dejaron que Dios se encargue de todo. Ahora mira, primera de Timoteo 6, 7. El apóstol Pablo a Timoteo le dice, 6, 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada trajimos, lo que dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre. Nada hemos traído a este mundo, nada llevaremos. Tal como venimos, de esa misma manera nos iremos. Y ahora mira el versículo 8, 1 Timoteo 6:8, dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Qué conclusión más determinante! Hay otra necesidad material que no entre en estas dos palabras, en el sustento y el abrigo, en el alimento y el abrigo. Hay algo que no entre dentro de esto. Déjame decirte que la palabra abrigo involucra todo aquello que cubre y que protege. Todo aquello que cubre y protege involucra abrigo, ropa, techo, vivienda, sustento, alimentación. Todo eso teniendo sustento y abrigo, teniendo lo necesario. El apóstol Pablo dice, teniendo lo necesario para vivir. Amados hermanos, los más felices son aquellos que han entregado todo para que el Señor en su gracia y su misericordia les libre de angustias, de miedos, de incertidumbre. Dejaron que Dios se encargue de todo. Quizás la pregunta para terminar es, ¿lo has hecho tú? ¿Has dejado todo en manos del Señor? Hazlo. Déjate llevar. Entrega todo. Y disfruta de la vida que el Señor nos da. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, y que nos ayude a guardar su palabra. Vamos a orar. Señor, estamos una vez más en tu presencia con gozo, alegría, reconociendo que dependemos de ti, pero que ciertamente no hemos confiado plenamente en que tú tienes el control absoluto de todo. Señor, ayúdanos a vivir con gozo en medio de la adversidad, en medio del problema, de la dificultad. Queremos imitar a este hombre, a este Pablo. Gracias por tu palabra preciosa. Te adoramos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el domingo será el último día que estaremos compartiendo la palabra del Señor en directo. Así es que pido por favor estemos orando para que sigamos adelante con aquello que el Señor nos ha encomendado, propagar la palabra del Señor donde quiera que estemos. El próximo domingo, 17 horas, estaremos compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor en su gracia los siga bendiciendo, amados hermanos. Nos vemos el día domingo.